Sí, bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto el día de hoy iniciar la presentación de un libro del sello editorial INE junto con el canal del Congreso. El libro se llama 70 elecciones en el mundo, diálogos entre expertos. Voy a presentar a las dos personalidades que hoy nos acompañan, la autora y el consejero Andrade. La idea es hacer una conversación, desde luego entre ambos, entre expertos sobre el tema del propio libro, que lo presenten, que lo introduzcan, y de haber alguna pregunta, algún comentario, daríamos pie a eso. Entonces empezamos. Voy a presentar al consejero Enrique Andrade. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con diplomados en Derechos Humanos por la UNAM y otro en Instituciones de México por el ITAM. Él fue presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero. Actualmente también es integrante de la Comisión de Capacitación y integrante del Comité Editorial del Sello Editorial del INE. Y nos acompaña también la autora de este libro, Rina Musali. Ella es analista y conductora de la serie 2012-2018 Elecciones en el Mundo. Creo que hace un poco de... ¿Sí? ¿Me escucha? Escucho como que la bocina de acá. Ella es analista y conductora de la serie, decía yo, 2012-2018 Elecciones en el Mundo, en el canal del Congreso, internacionalista con estudios de posgrado en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y su experiencia laboral destaca en áreas de planeación, investigación y comunicación social en el gobierno federal, en el Poder Legislativo. Ella es la autora del libro del día de hoy que estamos por presentar. Y bueno, ¿qué puedo decir brevemente nada más para abrir boca y dar paso a los expertos que nos hablen del libro? Este libro es un libro que el sello editorial INE junto con el canal del Congreso ha decidido publicar, y es un libro en formato electrónico que va concentrando, que va sumando un número determinado de elecciones que van sucediendo desde 2012 para acá, de tal manera que ustedes pueden encontrarlo de manera digital, y el libro consta, ahorita ha integrado 70 elecciones en el mundo, y los expertos hablan sobre esas elecciones. Sin más preámbulo, le voy a dar pie al consejero Andrade a que haga una pequeña intervención de 15 minutos y le daríamos también paso a la autora para que nos comente sobre el libro. Muchas gracias, Marco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y comentar de este libro que he tenido la oportunidad de presentar ya. Esta es la tercera ocasión. Estuvimos primero en la Secretaría de Relaciones Exteriores presentándolo, después en la Universidad de La Salle y ahora aquí en esta importantísima Feria del Libro en Guadalajara. Y la verdad es que es un libro que vale mucho la pena ver, revisar. Habla en un contexto muy ágil, en un contexto pues bastante fácil de entender, de las elecciones que se van dando en el mundo, como decía Marco, desde 2012 hasta ahora. Rina Musali conduce un programa en el canal del Congreso que justamente analiza tiempo antes de las elecciones importantes, cuáles son las condiciones económicas, sociales y geopolíticas que está viviendo el país en donde va a haber elecciones. Y los expertos comentamos, he tenido la oportunidad de estar y otros expertos han comentado cómo ven las elecciones en ese país, qué es lo que puede pasar, quiénes son los candidatos más importantes en ese momento, quiénes representan a la derecha, quiénes representan a la izquierda, quién ganó la última vez, cuáles son sus principales propuestas, y finalmente analiza quién gana la elección, qué es lo que puede pasar en ese país, si hay un problema postelectoral o no, que eso también es muy importante, y si el país va a transitar hacia la democracia después de que ganó un determinado presidente. Desde luego hay elecciones que nos llaman la atención más que otras por la cercanía que podemos tener como país, como México, como es el caso de la elección en Estados Unidos, que ustedes recordarán que apenas en el 2016 esa elección la ganó el presidente Donald Trump, y justamente en el libro se analiza cuáles eran las condiciones que rodeaban al país, a Estados Unidos, antes de la elección.
la candidata Hillary Clinton, que era la candidata que representaba la continuidad de Barack Obama, y un candidato disruptivo, como fue el caso de Donald Trump, que no era un político tradicional, un empresario millonario, dueño de hoteles, de grandes torres de inmobiliarias en las grandes ciudades de Estados Unidos, y que finalmente se impone en la elección porque convence al electorado de que su país estaba mal. Imagínense convencer a un electorado en Estados Unidos de que su país estaba mal porque el Tratado de Libre Comercio había sido un mal negocio para Estados Unidos y un buen negocio para México. Esto creo que es muy importante porque también se analizan en el libro algunas de las posturas de estos candidatos que aprovechan alguna situación, digamos, de oportunidad para ganar las elecciones. En este caso, Donald Trump fue un candidato hábil, pudo posicionar en los electores la idea de que el tratado con México era malo, de que los mexicanos que se cruzaban la frontera de Estados Unidos eran malos, eran bad hombres, les llamaba, y bueno, pues eso ayudó a que ganara la elección. Por eso vale la pena como que ver qué está pasando en otros países. Yo creo que este caso es muy importante. En el libro también se tratan temas como una democracia tan importante como la democracia rusa, que es uno de los países pues más grandes del mundo y una de las democracias también más grandes con mayor población en el mundo, y que gana Vladimir Putin una elección hace ya varios años, desde el 2012, y se ha podido reelegir en distintas formas. Actualmente sigue siendo el presidente en Rusia, a pesar de que viven en una democracia, pero sin embargo ha podido encontrar los argumentos jurídicos y políticos que le dan la oportunidad de seguir siendo presidente. Esto también es importante analizar, y en el libro se dice cómo estaba Rusia antes de que él llegara, qué quería la sociedad de Rusia en ese momento y por qué gana justamente Vladimir Putin como un hombre fuerte, un líder importante que necesitaba Rusia en ese momento, que reúne otra vez pues muchos intereses de los países que se habían desprendido de Rusia, y que bueno, pues seguramente pudo posicionar en la gente la idea de que eso era importante para su país. Entonces creo que ese también es un buen ejemplo. Otro ejemplo muy importante también es el de Venezuela, una democracia también cercana a nosotros en Latinoamérica. Primero gana el presidente Chávez, después muere y gana el presidente Maduro la elección por muy poca diferencia de votos, como se dice en el libro, escasos 3% de diferencia de votos con el candidato que representaba la derecha, él representaba la izquierda, pero después se ha venido consolidando también en elecciones ya con mayores ventajas en las votaciones. Y esto es interesante verlo porque la gente en Venezuela, de acuerdo a los últimos estudios del Latinobarómetro, cree en la democracia, apoya la democracia, y sin embargo todos los países que no somos Venezuela decimos que ahí no hay democracia, que ya se acabaron los derechos humanos, que la gente está saliendo porque no hay trabajo y las condiciones de violencia son muy fuertes. Pero cuando le preguntan a la gente en Venezuela, ¿usted cree en la democracia? Sí. ¿Y apoya la democracia? Sí. ¿Y Venezuela es democrático? Sí. Entonces es importante porque los políticos muchas veces saben posicionar este tipo de temas, aunque en otros, desde otro punto de vista veamos otras cosas. Creo que por eso es muy importante el libro. Yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar es que la democracia es un proceso en construcción en todos los países. No es una situación que ya digamos que ya ganamos, que es una situación ya perfecta, que no hay nada mejor que lo que tenemos de democracia ahorita. Es algo que hay que cuidar, que hay que seguir construyendo, que permanentemente es importante ver qué falta para que sea pues un mejor sistema. Desde luego ahorita, de acuerdo a estos índices de Latinobarómetro y como se refleja en el libro en algunos países, hay enojo de los ciudadanos en contra de la democracia. Yo me he puesto a pensar por qué se da este enojo, y la verdad es que pareciera ser que cuando un candidato anda en campaña es como que está vendiendo algo que le interesa a la gente. Dice, yo te estoy vendiendo que vas a tener un mejor salario, que la gasolina va a ser más barata, que vas a tener mejores escuelas, que te va a ir bien después de que estudies. Y obviamente no se pueden cumplir muchos de estos compromisos porque literalmente pues es muy difícil, ¿no? Y entonces las gentes dicen, bueno, pues si no cumple, pues quiere decir que no sirve la democracia, y hay un enojo en contra de la democracia. La verdad es que no debería de ser así.
Creo que sí debe de haber un enojo en contra de los políticos que no cumplen, desde luego, pero tiene que seguir habiendo democracia, porque si no, creo que estaríamos en condiciones todavía más complicadas. Entonces creo que esto también es lo valioso del libro, nos da ejemplos muy claros de cómo va la crisis de la democracia en varios países y lo que debemos de cuidar, por supuesto, en México. Siempre ver la casa de enfrente, como decimos, nos ayuda para ver la casa propia y saber qué nos falta hacer mejor, qué tenemos que cuidar, por qué a ellos se les cayó determinado mueble en el terremoto o alguna situación que hayan tenido de desventaja y cómo evitar que suceda en nuestra casa. Yo creo que eso nos ayuda mucho el libro. Y desde luego ahora va a ser muy importante las últimas elecciones que está cubriendo este importante libro, porque las redes sociales están teniendo un impacto muy importante en los electores, porque se usan tanto para cosas buenas, como puede ser el saber qué están haciendo nuestras familias y nuestros amigos en Facebook, pero también puede servir para cosas negativas en el tema electoral, como decir algunas cuestiones que no son muy ciertas de los candidatos o no son ciertas de los procesos electorales, y esto puede perjudicar al sistema democrático. Este es uno de los retos que se tienen también en el libro de las elecciones en el mundo, de estar viendo cuál es el impacto de Twitter, de Facebook, de WhatsApp en los electores, que muchas veces son conductas que se utilizan para dar falsas informaciones. A nosotros en el INE, en esta última elección, tuvimos que hacer un convenio con Facebook, otro con Twitter, para cuidar justamente que no hubiera fake news, como le llaman en las redes sociales, porque eso nos decían es imposible evitar que exista, porque cada quien maneja su Facebook, cada quien maneja su WhatsApp, en fin. Pero lo que sí podemos hacer es estar dando información verídica para que la gente pueda contrastar qué sí es cierto y qué no es cierto de lo que se dice en redes sociales. Esto fue lo que hicimos, creo que nos ayudaron también grupos de la sociedad como verificado.com, que estuvo dándole a la gente la información verídica de lo que estaba pasando. Sin embargo, es uno de los fenómenos que no pasó nada más en México, está pasando en todos los países del mundo en donde hay elecciones. Los candidatos la están usando tanto para bien como para mal. Recordemos que justamente el presidente Trump tiene una investigación ahorita de cuál fue la influencia de los rusos para dar información de redes sociales de los ciudadanos, para que vía redes sociales influyeran en el voto de estos ciudadanos. Esto es algo que se está analizando para ver si, desde luego que es algo que no se permite, pero para ver qué tanto benefició, en este caso en la elección del presidente Trump, y ver cómo podemos evitarlo que suceda en otras elecciones. Por eso, de verdad, pues yo les recomiendo mucho que puedan ver el libro, vale la pena. Habla de países que a lo mejor a unos nos interesan más que a otros. Por ejemplo, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y cómo estará la democracia en Taiwán? Pues ahí lo pueden ver, la democracia en la India, la democracia en países importantes de Arabia, de África. Y bueno, pues la verdad es que nos da una buena idea de qué piensan los ciudadanos fuera de México respecto a la democracia. Por eso, Rina, nuevamente felicidades. Gracias, Marco, por la invitación, y pues gracias a ustedes por estar acá, y ojalá que puedan consultar este libro, que además es un formato digital muy práctico, que bueno, pues se puede llevar en el bolsillo, meterlo en la computadora y ahí estarlo revisando de vez en cuando. Gracias, Rina. Gracias. Muchas gracias. Gracias, consejero. Muchas gracias, consejero Enrique Andrade, consejero electoral Enrique Andrade. Antes de darle la palabra a nuestra autora, comentarles, el Instituto Nacional Electoral tiene un sello editorial y difunde la cultura democrática a través de sus libros, de estos libros. Todos los libros del instituto son gratuitos. Pasando digamos, donde están sentados del otro lado, pueden llevarse cualquier ejemplar que les parezca interesante. Los libros son gratuitos. Quiero decir también que todos los libros que además impresos tiene el instituto también están en su formato digital en la página del instituto, en www.ine.mx. Y quiero decir que el libro de Rina es el que más descargas tiene de todos los libros del instituto. Es un libro muy consultado por los jóvenes, por los estudiosos, porque les voy a dar un dato nada más. Imagínense en 2012, si ustedes quisieran ver en el libro Elecciones en el 2012,
RINA compila la experiencia electoral solo para 2012 de Yemen, Rusia, Francia, Grecia, República Dominicana, Egipto, México, Países Bajos, Venezuela, Estados Unidos, China y Corea del Sur. Son las elecciones que cubre solo para 2012. 2013, Israel, Ecuador, Italia, Kenia, Venezuela, que fueron extraordinarias, Paraguay, Irán, Alemania, Chile, Honduras. No me voy a extender, cada año hay 10, 12, 17 elecciones por año. Es un trabajo exhaustivo, es un trabajo dedicado, que si bien sale producto de estas entrevistas que RINA tiene con expertos en el programa del canal del Congreso, nutren mucho al propio libro y le dan mucha fuerza para ser consultado como un nodo de información. Sin más preámbulo, RINA, es un gusto tenerte por aquí, te cedo la palabra. Bueno, me siento muy contenta de estar hoy aquí con ustedes, con el consejero electoral Enrique Andrade, con Marco Arellano. Pues no podría yo empezar sin agradecer el gran apoyo, el gran respaldo que he tenido en el Instituto Nacional Electoral. Es una institución que se ha convertido como en mi casa, es decir, es una institución amiga en el sentido que también son aliados para poder diseminar el conocimiento internacional. Porque si bien las elecciones son un asunto eminentemente nacional y local, es decir, tienen un nodo nativista, se reproducen siempre en un entorno internacional y eso da otra connotación distinta y nos ayuda a entender los vínculos entre la escena local, regional, nacional también, pero internacional. Muchísimas gracias al INE por tanto apoyo. En el marco de la conmemoración del fin en el marco de la conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, la segunda década del siglo XXI está dando pistas, quizá en términos de política internacional, de lo que pudiera venir para la primera mitad del siglo XXI. Y prácticamente es una conclusión muy fuerte a la que estoy yo llegando con esta serie de 70 elecciones en el mundo. Podemos ver ya en esta segunda década que se están cocinando los ingredientes para esperar un mundo menos democrático, menos libre, menos próspero, menos solidario, si hacemos alusión al tema migratorio, por ejemplo, o a las cuotas de migración en Europa, y también menos abierto. Y esto ha sido gracias a esta conexión que me da el estudio entre lo local hasta lo internacional, es decir, estudiar los ciclos electorales, despedir liderazgos anteriores y permitir la llegada de nuevas personalidades como tomadores de decisiones, nos permite ver efectivamente cuál es el estado de ánimo de la sociedad que puede permitir o no un cambio de gobierno. Es decir, estamos a través del lente electoral, podemos entender lo que está pasando en el mundo, en sociedades y países más industrializados, más adelantados, países medios, potencias medias, pero también países menos adelantados. Y tan solo lo pudimos tocar en la elección del 2018 este año. Este año termino con 85 mesas de elección en el canal del Congreso. Mi última elección son las de el Congo, que van a tener lugar en diciembre. Me iba a ir con las de Libia, pero se pospusieron. Ahí hubo una discusión y divisores entre Francia e Italia sobre cuándo se iban a dar estas elecciones, se pasan al 2019. Es decir, en el 2018 vemos dos elecciones fundamentales, la elección rusa del 18 de marzo y la elección de junio de Recep Tayyip Erdogan de Turquía, que extiende su mandato en el poder. Vladimir Putin, en el caso de Rusia, que llega en el año 2000, se cambia cachuchas institucionales con Dmitry Medvedev y extiende su estancia en el poder hasta el 2024. Y tenemos un Erdogan en Turquía, en donde se atestigua un golpe de Estado en el 2016, llega en el 2003 como primer ministro, luego se convierte en presidente en el 2014, cambia el sistema político de un régimen parlamentario a un sistema presidencialista y también alarga su estancia en el poder. Por otro lado, vemos que esta segunda década del siglo XXI se está deconstruyendo el orden liberal como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos viendo también el cuestionamiento de este orden supranacional geopolítico de la Unión Europea con elecciones claves que nos están develando lo que está sucediendo en el acontecer del viejo continente. Tuvimos elecciones muy importantes este año, por ejemplo en Italia, en Hungría, pero también en Suecia,
países que han sido euroentusiastas, digo, no para el caso de Hungría, por supuesto, pero sí, es decir, una Europa del Este que siempre vio desde en las primeras décadas muy receptivo el proyecto supranacional europeo y que hoy con el Grupo Visegrado realmente le da la espalda. Pero tenemos entonces un ruedo electoral importante en el 2018, fue más importante en el 2017, tuvimos elecciones en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Países Bajos, países fundadores de la Unión Europea, y en República Checa, donde gana el llamado Trump checo, quien es Andrés Babis, quien gana en el 2017. Y tenemos una Angela Merkel que logra quedarse en el poder con mucho menos apoyo dentro del Bundestag, y donde el partido de la Alternativa para la Alemania, que es un partido nacionalista y un partido antimigrante, logra superar la barrera del 5%, llega al 12.6% para ingresar en este sentido. Entonces, tenemos varias reflexiones en torno a ello que nos hablan de un mundo en donde están incursionando los nacionalismos, los extremismos, el desprestigio de la política, el hartazgo con la política y los políticos de siempre, y eso de alguna manera está tornando el mundo en una política internacional que podemos tocar vía electoral, es decir, la vía del voto que nos conecta directamente con el estado de ánimo ciudadano. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué realmente se ve en cada uno de los procesos electorales? Para mí una elección es un momento de síntesis nacional, es un momento en donde se conectan todas las variables de la política, la economía, la sociedad, la cultura y la psicología colectiva que convierten una decisión nacional en una decisión colectiva y con impactos políticos, por supuesto. Tenemos que las elecciones también son un momento puente, es decir, un momento puente que conecta el presente con el pasado, pero también el presente con el futuro. En un momento electoral todos nos preguntamos qué tipo de país hemos dejado atrás, qué legado, qué herencia nos dejó el sucesor anterior y qué proyecto de nación vamos a apoyar. Es decir, cuál es el país que aspiramos tener y al que aspiramos construir. Entonces, de alguna manera hacemos historia con una mirada retrospectiva, introspectiva, pero también prospectiva. Efectivamente, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, en el prólogo de este libro, ha señalado que ninguna elección es igual a otra. Cada elección tiene un marcapasos distinto, cada elección es un traje a la medida, cada elección necesita ser estudiada con diferentes perspectivas, pero sin duda todas tienen que tener una metodología para por lo menos entender las claves históricas de este país, su perfil sociodemográfico, la forma de gobierno, el sistema político y electoral, el régimen constitucional, las relaciones cívico-militares, la situación económica, los proyectos de nación de cada uno de los candidatos, los liderazgos anteriores y los que vienen, y por supuesto los componentes étnicos y religiosos si nos estamos estudiando una elección que se dé en Medio Oriente o en el mundo árabe, pero también el tema de la política, de la coyuntura política e internacional. Es decir, es una vitrina multielectoral que conecta las dimensiones intradisciplinarias y transversales de la política, la economía, la cultura y hasta la política exterior. Es un libro que me permite incursionar en la dimensión política porque nos preguntamos de qué tipo de sistema político estamos hablando, si es un sistema parlamentario, presidencialista, semipresidencialista o semiparlamentario, cómo está el espectro de partidos políticos, cómo está el tema de las coaliciones y de los partidos hegemónicos, cómo está la concentración del poder, cómo están las leyes electorales y la distritación, cómo se eligen a los gobernantes, cómo se organiza la vida política en cada país, si hay un sistema que permite la reelección o no, qué tipo de Estado. No es lo mismo hablar de un Estado en México, un Estado en Estados Unidos o Canadá o un Estado en Afganistán o en Irak. Entonces, las elecciones
son un momento fundacional muy importante para la toma de decisiones y son tan importantes que hasta en el mundo en donde desafortunadamente se utiliza el terrorismo, es un momento de visión, es decir, es un momento en donde hasta los tentáculos del terrorismo voltean a ver a ese país. Por ejemplo, el caso más sonado es lo que pasó en España el 11 de marzo en el 2004, cuando hay bombas colocadas en distintos trenes alrededor de Madrid que generan más de 200 muertos y casi 2,000 heridos. Esto sucede 3 días antes de la elección, en donde Aznar pierde la jornada electoral y se favorece a Rodríguez Zapatero, y esto tiene que ver porque Aznar apoyó la guerra en Irak. Entonces, vemos cómo también es un momento fundacional y es un radar muy importante para hacer política internacional y hacer política por otros medios. También nos enseña la dimensión ciudadana del bolsillo, cómo está el bolsillo en un momento electoral. La crisis económica, la financiera del 2007-2008 en la Unión Europea y en Estados Unidos generó una caída de gobiernos, indistintamente si fueron de derecha o de izquierda o del centro político. Se castigó desde Brian Cowen en Irlanda, José Sócrates en Portugal, Papandreou en Grecia, Berlusconi en Italia, Zapatero en España, Sarkozy en el 2002 en Francia. Es decir, la parte económica es fundamental para entender qué está pasando. En América Latina se dice que en muchas ocasiones lo que pone y quita presidentes tiene que ver con el superciclo o no de las materias primas y del petróleo. Entonces también nos acerca la elección a ver si es una sociedad participativa, es una sociedad antipática, es decir, o más abstencionista, si es politizada, si está enojada, si está representando hartazgo político, y nos enseña la formación de ciudadanía. Y por supuesto, ya para terminar, también nos enseña cada elección todo el tema de la dimensión con la comunicación, ya lo dijo el consejero electoral Enrique Andrade, todo el tema de la comunicación. La comunicación es gobernar, nos permite ver cómo se vincula la comunicación política del gobierno y cómo cada partido político está comunicando y está construyendo mensajes para diferentes audiencias, como está el tema del targeting o del microtargeting, es decir, la minería de datos, el tema de fake news, el tema de la desinformación y el tema de la manipulación política con intención electoral para cambiar o enrarecer el ambiente político. Es decir, una elección nos permite conocer todo esto, el tema de las encuestas y este termómetro ciudadano. Pues concluyo, las elecciones desde mi punto de vista son un momento emotivo. Las elecciones, para mí el sentimiento más poderoso en una elección es el miedo, lo hemos dejado tocar en las últimas elecciones en prácticamente muchos países. Eso es una de las grandes conclusiones también del libro, y esto nos genera una cierta lógica cuando nos referimos, por ejemplo, a Donald Trump. Y también es una obra que contribuye a conceder una gran importancia al factor externo, porque somos una sociedad ombliguera, provinciana, no somos una sociedad que tengamos un pensamiento más elaborado sobre el mundo, generalmente somos limitados en nuestra concepción del mundo. Y tan solo un dato, el 78%, y esto lo dice el Banco Mundial, el 78% del PIB mexicano está relacionado con el comercio exterior. Entonces, no nos podemos dar el lujo de seguir siendo una sociedad muy limitada en nuestras relaciones con el mundo. Tenemos que traer más mundo a México con conocimiento, con pensamiento crítico y sobre todo vinculando. Hoy no debemos de leer a México de manera compartimentada ni de manera aislada, tenemos que entender a México en un sentido más holístico y horizontal y totalmente contrario a lo vertical. Pues con esto termino, muchas gracias. Muchas gracias, Rina Musali. Quiero decirles que el proyecto de 70 elecciones en el mundo no va a terminar ahí. Hemos trabajado ya con Rina un proyecto para que cierre a 100 elecciones, va a cubrir todavía 30 más, está trabajando en ello y cerraremos justo ya en un libro final compilando las 100 elecciones desde 2012 hasta 2018. Va a ser un trabajo muy interesante, muy relevante. Quisiera dar paso, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario a los expertos, sería muy bueno escucharlos.
diría que si tenemos al menos 3 preguntas, si no las que haya, pero por lo menos 3, sería muy bueno para poder escuchar las mismas. Adelante. Muy buenas tardes. Yo los visito desde la ciudad de Guanajuato, de los pueblos del Rincón. Con esta explicación que me dio, me nacen 3 preguntas. La vinculación de las elecciones con las elecciones de nuestro país y la parte de la vinculación, ¿qué nos beneficia o qué nos perjudica? Otra de las preguntas que me nace, nuestro gobierno era paternalista con su gente. Ahora sabemos que es democrático, entre comillas, porque es parlamentario y es de dedazo. No es tan democrático porque todos los candidatos son llevados al poder por el compadrazgo, por el interés creado por ciertos grupos de cada lugar y de cada región. Porque no olvidemos que en México estamos por regiones y por secciones. Secciones en el sentido que no es lo mismo Oaxaca y lo que es Hidalgo, lo que es Michoacán. Estoy diciendo de estos lugares porque allí crece el miedo, allí son obligados a votar por cual o tal candidato. Nosotros, las personas que nos interesa nuestro país y nos interesa la política, decimos, ¿cuándo va a acabar este tipo de amenazas? ¿Cuándo va a haber una verdadera democracia? ¿Y cuándo va a llegar al poder una persona realmente que sepa gobernar y que nos dé a los mexicanos lo que pedimos y lo que necesitamos? Esa es una de mis preguntas. Bueno, buenas tardes. ¿Qué hay de cierto que en México es una de las elecciones más caras en el mundo? Y mi pregunta es también, ¿qué está dispuesto a hacer el INE para que no nos cueste tanto a los mexicanos una elección? Empezamos bien a la inversa, primero ahora allá hay otra, perdón. Primero, la exposición de usted nos ilustra más de lo normal. Nosotros, al menos en mi persona, conoce bastante bien. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto la mercadotecnia influye, como lo decía la hermosa dama? ¿Qué tanto la mercadotecnia? Porque estas elecciones fueron ganadas y las anteriores, y las atrás de las anteriores, la mercadotecnia. Y el INE, pues dice que prohíbe, pero no prohíbe. Esa es mi pregunta. ¿Te parece bien que yo hable de la primera pregunta? Bueno, son preguntas interesantes, sin duda todas. Sobre el tema internacional y sus vínculos con la parte nacional y la parte de las elecciones mexicanas del 2018. Desde mi punto de vista, el presidente que mañana tomará protesta, hoy presidente electo, mañana presidente constitucional, llega a México López Obrador, por supuesto, por una serie de condicionantes nacionales, el enojo, el hartazgo, el desprestigio de los partidos políticos, la corrupción, la inseguridad, es decir, un vacío de poder en muchos sentidos y definitivamente hay un tsunami político por la vía pacífica que me parece que ese fue la gran contribución o el gran aprendizaje del 1 de julio, es que se dio un tsunami político de manera pacífica que cambia y va a cambiar el régimen político. Es decir, el 2 de julio todos nos sentimos más tranquilos en el sentido que hubo paz y tranquilidad social y esto es importante, pero conllevó un mensaje fundamental. No al PRI, no al bipartidismo, no al status quo. Esta idea de no al status quo se viene cocinando en la escena internacional desde hace varias décadas y yo no pudiera entender la llegada de Andrés Manuel López Obrador si no entendemos el proceso de la crisis financiera 2007-2008 en el mundo y la misma guerra en Siria. Son dos procesos, uno geoeconómico y el otro geopolítico, que dislocan
todo el mundo occidental. El primero con una crisis y una depresión económica que muchos autores le equiparan a la crisis del 29, es decir, justo antes, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, y la guerra en Siria que descoloca todo el tema de la migración, es decir, no queremos una Europa musulmana, por lo tanto cerramos fronteras y esto me lleva, por supuesto, al fenómeno del Brexit, que fue una referencia nativista, localista, en donde los perdedores de la globalización se manifiestan políticamente y ganan y dicen no queremos formar parte del supranacionalismo europeo. Es decir, México está conectado inmensamente con el mundo. Tenemos que saber leer sus tendencias políticas, económicas. El mundo tiene que ser entendido en sus claves. Tenemos que entender el futuro para entender entonces la parte nacional. Y somos un país sumamente provinciano, no le damos importancia al factor externo. Entonces, el tema de la geopolítica en Siria, fundamental, el tema de la crisis económica financiera, el tema del Brexit y Trump, son 3 o 4 factores que no son posibles entender la llegada de López Obrador si no hacemos vinculaciones. Vuelvo a lo mismo, las determinantes principales son internas, pero los vientos del cambio hacen que la tercera fuera la vencida, desde mi punto de vista. La segunda pregunta sobre la democracia. Hay una falla conceptual en el tema de la democracia, porque efectivamente Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega, hoy estamos viviendo un despertar en Nicaragua y todos los días hay muertos y hay heridos en Nicaragua. Tenemos una crisis generalizada en Venezuela, una crisis multifactorial, una crisis económica, humanitaria, política, institucional, de sanciones internacionales. Pero muchos de estos, o la mayoría de estos gobiernos, América Latina ha logrado obtener la credencial de la democracia electoral. Pero aquí la pregunta es si la democracia nada más electoral o debemos de incrementar la calidad de la democracia en muchos otros sentidos. Estamos cumpliendo con ese paso, con este voto que nos lleva a ser países democráticos. Pero ¿qué pasa cuando en el ejercicio del poder, una vez que ya conseguí el poder por la vía democrática, por la vía del respaldo social, empiezo a deteriorar el ejercicio de la democracia, censurando los medios de comunicación, golpeando instituciones, destruyendo el sistema de balances y contrabalanceos del poder, y entonces se empiezan a disgregar los factores democráticos, y eso es lo que hoy tenemos los politólogos, los internacionalistas, que poder dar una explicación, porque efectivamente son gobiernos democráticos, pero que en el ejercicio de la democracia golpean los sistemas. Un solo ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil ganó la segunda vuelta electoral en Brasil, es un personaje que ha estado en 7, 8 partidos políticos, es un insider de la política con un discurso antisistema, y es una persona que le ha dado cabida a la dictadura militar y ha denostado a mujeres, a personas que practican la diversidad sexual. Entonces, la pregunta es, los enemigos de la democracia están llegando por la vía democrática para deteriorar la democracia. Y me parece que este es un momento muy delicado en el mundo y eso es lo que está alertando los focos rojos de la política internacional, porque la segunda década del siglo XXI nos estamos dando cuenta que viene un mundo distinto, no nada más para México, sino también para el mundo. Estamos vivimos el Brexit, vivimos el trumpismo, estamos viviendo el asedio de las instituciones multilaterales, estamos viviendo el quiebre de la alianza euroatlántica, es decir, estas divisiones entre Merkel con Trump, Macron con Trump, que realmente es un quiebre euroatlántico que no abona a la estabilidad y a la paz mundial. El proyecto que dio paz al mundo y que se ganó el Premio Nobel de Paz fue la Unión Europea. Cuando cumplió 60 años la construcción europea, se le dio un Premio Nobel de Paz porque ha dado paz al mundo y hoy es el proyecto supranacional más cuestionado
por la segunda década del siglo XXI, es decir, más o menos Europa. Y hay que ver qué va a pasar con las elecciones al Parlamento Europeo, unas elecciones que vamos a estar viendo en esta serie, que los invito a que puedan descargar estos libros, tanto en el portal del INE, tanto en el portal del canal del Congreso. Tenemos el USB si alguien lo quiere copiar en sus computadoras, están también en mi blog personal de rinamusali.com, pero sobre todo los invito a que también vean esta diversidad de voces que se dan en los programas, en donde se invitan a diplomáticos, a expertos, académicos, activistas, a periodistas, a dar su distinta visión sobre el país en comento. Muchas gracias. Gracias, Rina. Yo tratando de responder algunas de las preguntas, primero reiterar que sí hay ojo prácticamente en contra de la democracia. Esto está medido, hay una medición que se hace en todos los países de Latinoamérica, que se llama Latinobarómetro, se puede consultar en internet, se hace cada año, y un dato que verdaderamente es terrible es que dice que el 75% de la población en los países de Latinoamérica, es decir, no nada más en México, considera que su país está gobernado para beneficiar solamente a un grupo de personas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos pensado, o muchos de los que estamos aquí lo creemos, porque al hablar de 75% de la población, pues estamos hablando de que casi cada 8 de 10 mexicanos o de 10 peruanos o 10 brasileños o 10 argentinos están decepcionados con sus gobiernos y piensan que estos gobiernos solamente trabajan para un grupo específico, ya sea un grupo de poder, un grupo de interés, en fin. Entonces creo que por eso se dan estos resultados electorales que vemos en todos los países latinoamericanos por lo menos, que no se esperaban. La verdad es que, por ejemplo, lo que se esperaba incluso en Estados Unidos pues era que ganara Hillary Clinton. Era una candidata del sistema, la primera mujer presidenta, la mejor formada, digamos, había sido subsecretaria de Estado, subsecretaria, embajadora, senadora en el Congreso norteamericano, representante de Nueva York, en fin, tenía todo para ser presidente. Y joven de alguna forma, etcétera. Sin embargo, pues el voto no le favoreció, o el sistema de votos en Estados Unidos no le favoreció, y le favorece a una persona que pareciera ser su antítesis, ¿no? Es un empresario, poco conocimiento de la sociedad, poco conocimiento del gobierno, una gente que nació rica, que se hizo más rica después, en fin, y finalmente es quien gana la elección. Uno dice, ¿cómo es posible? Pero es justo por este enojo también, porque decían, pues sí podrá ser el mejor formado, podrá ser la mejor candidata, pero representa exactamente lo mismo que ya no queremos. Y entonces el voto fue, pues vamos a cambiarlo. ¿Va a ser mejor para Estados Unidos, para el pueblo de Estados Unidos? No sabemos. Aparentemente, pues va a ser el reto justamente de este presidente de decir, en 4 años me vuelvo a someter a las urnas y voy a ver si me reeligen o no. Y esa es una ventaja, porque está trabajando para seguir ganando votos y eso siempre es bueno. Yo creo que esa es la parte que vale la pena, porque los gobiernos, mientras estén interesados en seguir siendo democráticos, pues van a buscar hacer un buen papel, quedar bien con la sociedad, ganarse a los votos por lo menos que tuvieron anteriormente, y bueno, esto va a traer un beneficio para la gente. Pero esta pregunta que nos decía la compañera de Guanajuato, pues la pensamos mucho, se piensa por muchos, los candidatos no son a veces electos de una forma democrática, llegan justamente pues los amigos de o el compadre de el que va a ser el candidato y a veces ya en la boleta electoral pues no encontramos ninguna buena opción, ¿no? Creo que justamente por eso estos cambios que se están dando pues van a traer desde mi punto de vista pues un nuevo aire a los partidos políticos que subsistan, a que los candidatos se elijan de una forma más democrática y que no pensemos que nada más está el primo del mismo que estaba, el amigo, el compadre, sino que ya tengamos oportunidad de que existan otros candidatos. Yo por eso creo que pues cualquier cambio que se dé en democracia, siempre y cuando subsista la democracia, desde mi punto de vista es positivo. Lo de las elecciones más baratas, la verdad es que es cierto, nuestro sistema electoral es un sistema caro, y es caro porque cada vez le hemos puesto más candados de desconfianza.
Por ejemplo, la boleta electoral que utilizamos para las elecciones del pasado 1 de julio, se tienen que hacer en un papel seguridad, que es un papel muy especial. Yo no lo he visto en otra parte, en ningún libro, en un cuaderno, en fin, porque es un papel que tiene, su origen es especial, tiene sellos de trasluz, en fin, una serie de cosas que es infalsificable. Si ustedes tratan de sacarle una copia a una boleta electoral, les va a salir un flash en la fotocopiadora que no se puede sacarle una copia a la boleta. Entonces, bueno, esto nos llevó a ese sistema de desconfianza de decir, no, es que sí se puede sacar una copia. Sabes que la verdad es que sí, es un papel que todo mundo trae. Entonces eso nos hace hacer, obviamente, en papel seguridad, tintas especiales, etcétera, para tener una boleta confiable y obviamente pues es una boleta cara. La otra es que nosotros tenemos que garantizar que todo mexicano que quiere ir a votar encuentre una boleta en el lugar que le corresponde. Es decir, no podemos decir, nosotros calculamos que más o menos para la próxima elección van a votar como 5 millones de mexicanos, vamos a hacer 6 millones de boletas para estar más o menos preparados. No, porque sí, ¿qué tal si los 90 millones de mexicanos que están en el padrón electoral quieren ir a votar y no hubiera de repente para algunos boleta electoral? Eso sería gravísimo, nunca ha pasado, esperemos que no pase, pero cuesta dinero. Imprimir 200 millones de boletas cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, la verdad es que sí es un sistema caro, tenemos urnas especiales, transparentes, un lugar donde nadie puede ver por quién se votó, en fin, una serie de candados que desde luego pues han llevado a hacer este sistema caro. ¿Lo pudiéramos hacer más barato? Yo creo que sí, siempre y cuando los partidos políticos estuvieran también de acuerdo para poder flexibilizar algunas reglas. Es decir, pues ya no, que no sea papel seguridad, vamos a hacerlo en un papel un poco más barato, en fin, y vamos a confiar en que nadie va a sacarle copias, a hacer una trampa, etcétera. Eso yo creo que nos ayudaría. La tinta indeleble es cara, los plumones con los que se vota son especiales, en fin, yo creo que sí puede ser más barato, la verdad, pero tendríamos que ponernos de acuerdo junto con los partidos políticos para poderlo hacer, y ojalá que lo hagamos. Pero sí es importante que sigamos teniendo la misma calidad y que la gente confíe en que cuando va a ir a votar, pues no va a haber trampa, y que finalmente pues son garantías que tenemos todos de que sabemos que de alguna forma vale la pena ir a votar porque no va a haber algún truco, alguna trampa en la elección. Y la última pregunta, que es muy importante, desde hace muchos años se introdujo en el país esta situación de la mercadotecnia electoral. ¿Y qué significa la mercadotecnia electoral? Que las mismas personas que hacen los anuncios para los jabones o para los cereales o para los pantalones son los mismos que hacen los anuncios de los políticos. Entonces nos están tratando de vender algo como si fuera una situación, un producto comercial, cuando la verdad la política no es eso. La política es más como de emociones y es más de despertar otro tipo de intereses, que no sea nada más si el candidato se ve bien en la foto, si me van a decir que es mejor que el otro porque el otro es peor. No sé, llegó un momento en las elecciones de 2006 o 2012 que decíamos, pues todos están igual de malos, ¿no? Porque la estrategia de mercadotecnia electoral es, no, tú no eres el mejor, el de enfrente es peor que tú, entonces hay que demostrar que él es peor para que voten por ti. Pero pues uno como ciudadano decía, no, pues yo quisiera votar por el mejor, no por el menos peor, ¿no? Pero así sucedía con esta mercadotecnia electoral y finalmente no es algo que ayude a la democracia, desde luego, pero mientras sigan los spots, que justamente los spots son tiempos en los medios que se responden igualito a la venta de un producto comercial, 30 segundos tengo para mencionar que este es el mejor champú, que este es el mejor cereal, etcétera. Esos 30 segundos tienen los partidos para demostrar que su candidato es el mejor. Creo que no está bien, ojalá que eso también se pueda volver a reflexionar. Tenemos que tener otro tipo de espacios de comunicación de los políticos con los ciudadanos, para que se pueda saber realmente qué van a hacer con el país, qué quieren hacer con el país. Y bueno, ¿quién ha comunicado mejor? Pues quien ha puesto ideas cortas en la mente de las personas. O sea, quien pudo en 20 segundos poner un posicionamiento de decir, yo soy el mejor en 20 segundos. Ya no soy nada más mejor que el otro, yo soy el mejor porque traigo esta idea. Y esta idea es muy concreta. Vamos a decirlo, por ejemplo, la idea esta de que los mexicanos estaban pasando
hombres malos y perjudicaban a la economía de Estados Unidos. Esta fue una idea muy concreta de Trump que logró posicionar en sus electores y los electores se la compraron, dijeron, no, pues sí, hay que votar para que se haga el muro y él es la persona que trae esta propuesta, en fin. Y así es el caso de las campañas que hemos visto a veces también en México. El mañana presidente de la República dijo, yo voy a ir contra la mafia del poder. Y esa es una idea que cuajó, es una idea que quedó y dijeron, no, pues sí, yo también creo que está bien que vayamos contra la mafia, y generó muchos adeptos, muchas simpatías con esta idea. Esa es parte de lo que en la mercadotecnia electoral se puede hacer, pero tampoco es lo mejor, ¿no? Muchas gracias. Nuevamente. Muchas gracias. Pues nada más me queda la oportunidad de volver a agradecer tanto al consejero Enrique Andrade como a la autora Rina Musali. 70 elecciones en el mundo, por favor descárguenlo en internet, está en la página del instituto www.wine.mx. Y ahorita al término del evento del lado derecho hay algunos libros, algunas publicaciones, también tenemos ahí algún regalo, una bolsa, algo que se quieran con mucho gusto llevar, ahí la tiene el equipo del INE. Muchas gracias a todos, buenas tardes.